Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Hoy, como siempre, con la gratísima presencia del maestro Jaime Villegas Pacheco. Muchísimo gusto, Jesús, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Jaime, en el programa anterior tuve aquí invitados a una maestra y a 3 de sus alumnos que están por graduarse el próximo día 4 de julio con la licenciatura en secundaria y la especialidad en español. Y hablamos de ti. Ah, ¿sí? Sí, hablamos de ti. Bueno, muy honrado. Y sobre todo creo que se queda... Espero que haya sido bien. No, sí. Tú lo sabes que sí. Fíjate, porque el tema contigo es la formación de los maestros. Ellos han pasado esta etapa y están a punto de graduarse y de recibir este título como... Son maestros, a ver si entiendo bien, son maestros, sí, con especialidad en educación secundaria. En educación secundaria. Y en español. En español, exactamente. Y además en la parte final del programa, ellos mismos expresaron sus prácticas en la secundaria 15, en la secundaria Albert Einstein. Y uno de los temas... ¿Secundaria pública sí, o secundaria privada? No, tengo entendido que es secundaria pública, la 15, pública. Sí, la secundaria 15 Albert Einstein. Que es una secundaria muy distinguida, vamos, con buenos alumnos. Si uno revisa quiénes han sido egresados de esa escuela, sí. Ah, qué interesante. Se ve que la escuela tiene un buen cuidado por tener un nivel académico destacado. Qué bueno, sí. Bien, y entonces... una de nuestras invitadas, Chivis, Bajita, ella que es de Oaxaca. Bajita, sí. Ella habló de la educación interactiva. Ella puso el tema aquí. Ajá. Por su experiencia, ahora que hicieron las prácticas en la secundaria 15. Interesante. Eso, y la otra, el trabajo en equipo. Uh-huh. Ellos, los 3 trabajan como equipo y lo proyectaron con sus alumnos en las prácticas. Qué interesante, sí. Y eso nos lleva, Jaime, a hablar contigo precisamente de la formación de los maestros. La necesidad que tenemos en México de crear maestros creativos. Si bien es cierto, tenemos un modelo educativo que es muy importante enriquecer, sino cambiar, enriquecer. Y ahí la parte de la formación de los maestros es esencial. Por eso este tema te agradecemos que lo traigas aquí a la mesa. Sí, bueno, hablar de la formación de los maestros implica también, por supuesto, hablar de la formación de los alumnos. Pues sobre todo yo en los niveles que conozco un poco más, que son el nivel medio superior y superior. Sí. Hace muchísimos años fui maestro de primaria, muy poco tiempo, 1 año o 2, pero prácticamente... nunca he estado pues en esos niveles, sí, en primaria y en secundaria. Pero el problema es semejante, con algunas peculiaridades para cada nivel, porque yo quisiera recordar aquí las palabras nada menos que del secretario de Educación Pública de México, sí, si mal no recuerdo, en un mes de diciembre de 2012. Recién tomó posesión como secretario. Cuando tomó posesión como secretario. Si mal no recuerdo, dijo que se necesitaba, y creo que lo cito textualmente, sí, si mal no recuerdo, dijo que se necesitaba un modelo que no fuera solo de memorización. Claro. Y esto a mí me pareció muy importante y creí de buena fe que se iba a trabajar en esa dirección. Sí. Desgraciadamente no ha sido así, en ningún medio, en ningún nivel, en ninguna modalidad de educación. Hay maestros que de manera particular, motu propio, sí, hacen algunas cosas novedosas o tratan de innovar un poco la educación. Es verdad. Pero esto, fuera de la satisfacción personal, pues no tiene mayor trascendencia, no se multiplica,
no se generaliza, sí, no afecta a la mayoría del sistema. Dame un segundito porque es un invitado. Sí, Alfredo. No te preocupes, aquí te esperamos. Sí. Pues que se les requería un modelo que no fuera solo de memorización. Sí. Pero quedó pues en una expresión que se perdió en el aire, se la llevó el viento. Cosa que me extraña porque entiendo que el secretario de Educación pues tiene, o si no debe tener, pues muchos asesores, muchas personas duchas en la cuestión educativa que hubieran podido pues tratar de llevar adelante la idea. Sin embargo, no fue así. Yo no sé si porque la inercia del sistema educativo es una enorme losa gigantesca de miles de toneladas de peso que impide hacer cualquier cosa. O ignoro las razones, pero el caso es que no se hizo prácticamente nada. Entonces, cuando tú hablas de enriquecer el modelo, pues yo quisiera poner enriquecer con E mayúscula, porque sí se trata de cambios fundamentales, no de cambiar todo el modelo. Yo creo que el modelo de memorización hay que aprovecharlo. Claro, sí. Pero sí hacen falta cambios trascendentales, cambios muy importantes. Y yo insisto en que la misma mala educación que tienen los alumnos de primaria, por lo que hemos visto, por los resultados que hay por ahí, que todos conocemos. Sí. Mundialmente, sí. Que ese mismo modelo es el que se pretende implantar o evaluar al menos que eso es lo que se está en los maestros. Sí. En los maestros. Sí. Es decir, lo que se está haciendo en la evaluación de maestros es justamente probando la capacidad de memorización que tienen. O sea, seguimos con el mismo modelo entonces. Seguimos con el mismo modelo, seguimos con el mismo pensamiento. Yo aquí quisiera citar también de memoria las palabras de este filósofo francés muy importante y especialista en educación, Edgar Morin, o Morin, como dicen los franceses, quien dijo que la reforma de la educación pasa necesariamente por la reforma del pensamiento. Entonces yo creo que si no se reforma el pensamiento, si no cambiamos radicalmente nuestra manera de pensar, no va a suceder nada, no va a haber ninguna modificación, no va a haber ningún enriquecimiento, no va a haber ninguna innovación que agregar al modelo que tenemos y se van a quedar las cosas como están por los siglos de los siglos. Amén. En este orden de ideas, cambiar el modelo de pensamiento, pues significa abrirse mentalmente a nuevas opciones, pero también no solamente abrirse a nuevas opciones de aprendizaje, sino también abrirse a la organización renovada que pueden plantear expertos en la materia para generalizar estas opciones, porque no se trata de la ocurrencia única de un profesor o de las ocurrencias de algunos maestros que de motu propio, como yo decía al principio, cuando empecé a comentar esto, hacen alguna cosa novedosa. Se trataría en realidad de un sistema educativo con un cambio de enfoque, que no fuera solo de memorización. Claro. Porque yo veo que se está evaluando a los maestros con este instituto que se creó Nacional de Evaluación Educativa, se está evaluando también en lo que corresponde a la capacidad de memorización que tienen. Y no se están tomando en cuenta muchos otros factores, términos, como el mismo secretario lo dijo. También en una segunda ocasión, después de que suspendió las pruebas, comentó que se iban a considerar otros términos. Bueno,
estos otros términos, lo que hace el profesor, aparte de exponer una clase, no se toman en cuenta, no se han tomado en cuenta. El maestro no solo expone, cumple muchas otras funciones sociales y culturales importantes. Hace excursiones con sus niños, es un factor de cohesión social. Claro, es incluso un consejero para la comunidad. A veces no solo para los niños, para los padres de familia. Cumple muchas otras funciones. Pero además, hablando en el aspecto estricto de la educación, lo que el maestro debe probar que tiene no es una buena memoria, o no es solo una buena memoria, porque es imposible. La falla en la capacitación de los maestros es exactamente la misma falla que en la preparación de los alumnos. Los alumnos de primaria estudian para el examen, y sucede lo mismo en secundaria, preparatoria y profesional. Se estudia para el examen, y 2 o 3 días después del examen no se recuerda absolutamente nada, aunque se haya obtenido un 10 de calificación en el examen. Esto de estudiar para el examen, que me imagino que es lo mismo que están haciendo muchos maestros que presentan el examen de evaluación, pues va en detrimento de la evaluación, del desarrollo de otro tipo de capacidades igual de importantes que la memoria, o más importantes que la memoria. Claro. Aunque la memoria no pueda desecharse, sí, pero tiene su lugar. Y hay otras capacidades que son mucho más importantes. Por ejemplo, los tratadistas de la cuestión hablan de 8 capacidades intelectuales superiores, que están por encima de la memoria y la atención, que son capacidades elementales, que sí se deben tener, que sí se deben desarrollar, pero hacen falta las otras capacidades. Entre estas otras capacidades, si mal no recuerdo, pues están la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, el pensamiento creativo, el pensamiento sistémico, la capacidad de investigación, la capacidad de búsqueda de información, la capacidad de conceptualización y la capacidad de verse a sí mismo, o conciencia de la cognición, o pilotaje de la mente, como se llama también en otros términos. De estas 8 capacidades, los maestros que están en educación primaria ejercitan al menos, me parece, o deben ejercitar, puesto que ninguna memoria, y no es conveniente que lo haga, puede recordar todo absolutamente. Claro. Nadie puede tener en la mente todo el curso completo, por decirlo así. Por eso se preparan las clases. ¿Qué significa preparar las clases? Significa que el maestro tiene una cierta capacidad de investigación para saber dónde buscar la información que necesita, tiene una cierta capacidad para articular la información, tiene también una capacidad de síntesis para presentar todo el cúmulo de información que a lo mejor él encuentra, pues en una forma compacta a sus alumnos. Entonces, todo esto no se toma en consideración porque tenemos un modelo educativo totalmente primitivo, tanto para la formación de los alumnos de primaria como para la supuesta formación de los maestros de primaria. Y secundaria, me refiero al nivel elemental, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Creo que la educación está muy mal, creo que la evaluación que se hace no va a llevar a ningún lugar. Creo que dentro de 50 o 100 años tendremos exactamente la misma mala educación si no se cambia la forma de pensar sobre la educación. O sea que la parte esencial no se ha mejorado, por lo mismo el sistema sigue siendo el mismo, como tú lo acabas de mencionar. El mismo totalmente. Los maestros están siendo calificados en base a lo que recuerdan, a la memoria. Así es. El mismo método que nos aplican a los alumnos. El mismo método que se aplica a los alumnos. Sí. La evaluación a nivel de los maestros es un reflejo de la evaluación que se hace a los alumnos, de los exámenes que se les hacen a los alumnos. Y ya sabemos que sus papás les hacen que estudien para el examen. Dicen, tienes examen dentro de 2 días, tienes que estudiar. Sí. Los maestros, yo me imagino lo mismo, los que presentan el examen de evaluación, 1, 2, 3 semanas antes están macheteando lo que suponen que les van a preguntar. No lo hacen mucho tiempo antes,
porque saben que si lo hacen mucho tiempo antes ya no van a recordar, si les olvida, ya no van a recordar. Sí. Entonces estudian en fechas muy próximas al examen, ¿sí? Entonces es un juego de hacerse tontos en la evaluación en la primaria y en la evaluación de los maestros de la primaria. Es exactamente lo mismo. Por eso decía esto desde el principio, es que la formación de los maestros tiene que ver con la formación de los alumnos. Claro. Uno es reflejo del otro. Claro, claro, así es. Y si no funciona una y la otra es igual, no va a funcionar la otra. Sí, sí. No hay examen PISA para los maestros. Bueno, ahora se pretende hacerles un examen para ver qué tanto recuerden. Pero suponiendo que todos tuvieran memoria perfecta, eso no cambiaría para nada la educación, y no la tienen. La realidad es que los seres humanos tenemos una capacidad de memoria limitada. La capacidad de memoria lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de psicología, cualquier estudiante de primer semestre de medicina. La capacidad de memoria es una capacidad limitada. No podemos tener todo en la cabeza. Hay excepciones de personas que recuerdan una cantidad de cosas que impresionan. Recuerdan mucho, pero no todo. Pero no todo. Recuerdan mucho, pero no todo. Esta memoria que tiene una capacidad, que tiene un límite, sí. Pues hay personas que la utilizan de mejor manera, por supuesto. Y hay personas que olvidan hasta su nombre. Pero esta es otra cuestión. Sí. De todos modos, es una capacidad limitada y es una capacidad elemental. ¿Te acuerdas del Dr. IQ? Un poco, sí. Que él hacía preguntas y manejaba premios bonos del ahorro, nacional. Sí. Algunas eran preguntas que llevaban su cola, como dicen. Sí, porque preguntaba cuáles son 3 reinos muy importantes. Sí. Y entonces la gente empezaba a pensar en Inglaterra, en Francia, y no, eran el reino vegetal, el reino animal, pues, y el reino mineral, ¿no? Entonces, ¿Te acuerdas de entonces ese programa? Era un programa... Sí, yo vi algunos. Pues son para entretenimiento. Pero fíjate que además del entretenimiento, además el estilo del Dr. IQ era un estilo... Bueno, era muy simpático. Era simpático, era un hombre agradable, sí. Claro. Pero eso no tiene que ver nada con la educación, sino que al contrario perjudica a la educación. ¿Por qué? Porque se refuerza la memoria en lugar de reforzar la capacidad de operación de la mente. La gente deja de pensar para recordar. Entonces ahí está el quid del asunto. La persona que memoriza mucho generalmente no es muy inteligente. Por eso no es recomendable saber muchos idiomas, además, porque no se piensa profundamente en ninguno. Son 2 capacidades diferentes. Una cosa es la capacidad de retención, sí. Y otra cosa es la capacidad de operación de la mente. La capacidad de retención es limitada, por naturaleza. Así somos. Mientras la capacidad de operación es ilimitada por naturaleza, por su propia definición. Oye, Jaime, sin embargo, por ejemplo, en Europa es hasta cierto punto común de que además del idioma original, del idioma materno, haya por lo menos otro idioma que en las escuelas se estudia. Claro, pero esto es porque lo oyen. No, yo entré en una ocasión en Ámsterdam a una cafetería a tomarme un café y la mesera que me atendió, una muchacha muy amable, hablaba 3, 4 idiomas, claro, era holandesa. Sí, para empezar. Después de hablar holandés, pues el alemán se le hacía fácil. Claro, sí. El inglés se le hacía ridículamente fácil. Como además, el aeropuerto de Schiphol es un aeropuerto internacional con una afluencia de visitantes de todo el mundo, gente que llega de todo el mundo. Sí. Pues esa gente en el centro de Europa oye 3, 4 idiomas al mismo tiempo. Sí, es verdad. Pero ningún, ¿cómo se les llama a los que hablan muchos idiomas? Políglotas, sí. Pero ningún políglota ha ganado un premio Nobel. ¿Sí? Todavía no. Eso es. Esa es la cuestión. Hasta donde sé, tampoco un guía de turistas que habla 2, 3 idiomas. Sí. Esa es la cuestión, ¿no?
O sea, podríamos decir que lo único que sabe pues son idiomas, lo cual no está mal, ¿no? Sí. Para la comunicación, para los viajes, para muchas cosas, para muchos trabajos incluso, pues qué bueno que la gente hable 2, 3 idiomas. Descontado que los 3 o 4 idiomas civilizados, o al revés, que los idiomas civilizados, pues son 3 o 4 y no más, ¿no? Claro, estamos hablando de, bueno, aparte de la lengua materna, en este caso español, estamos hablando español, de inglés y francés, no hay más, ¿no? Sí, sí. No hay más. Quizás el ruso, un poco, quizás el árabe, que se habla mucho, pues ahí tienes los 5, digamos, más importantes, ¿no? Sí. El chino no, porque los chinos están aprendiendo vertiginosamente inglés. Tienen por ahí un programa de 300 millones de chinos, los pusieron a estudiar inglés, ¿no? Entonces, ahora, donde quiera que vas, prácticamente la gente habla inglés. Sí, es el idioma comercial en el mundo. De manera que yo creo que con español, bueno, porque es el nuestro, ¿no? Ya hay muchos países latinoamericanos, inglés y francés, vas prácticamente a donde quiera. Sí. Los científicos rusos escriben en inglés, pues entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que la cuestión definitiva es que la capacidad de memoria es una capacidad limitada y la capacidad de operación de la mente es una capacidad ilimitada. La capacidad de operación de la mente. En consecuencia, la educación debe atenerse y debe desarrollar más, desde mi perspectiva, la capacidad de operación de la mente. Creo que ya está reconocido universalmente que es más importante cómo se aprende que lo que se aprende, ¿eh? ¿Cómo se aprende? Ya pocas personas discuten esto. Sin embargo, en México sigue siendo más importante lo que se aprende. Sí, sigue siendo, es cierto. Incluso en la cultura popular existe el dicho, cuando gente de pocas luces dice, no, es que fulanito es muy sabio, sabe muchas cosas. Ahí se devela la parte oculta, lo que hay debajo, pues ser sabio consiste en tener muy buena memoria. Entonces, pues sabio es el que habla 20 idiomas, que además de 3 de 4 diferentes, los demás empiezan a parecerse mucho, ¿no? Una vez que hablas holandés, pues el alemán y el inglés son muy parecidos. Una vez que hablas francés, pues casi todas las lenguas romances, ¿no? El italiano, el portugués, el español, pues son muy parecidos. Son grandes ramas, ¿no? Idiomáticas. Sí. Entonces esa es la cuestión, que un modelo que no fuera solo de memorización, como señaló el secretario de Educación, pues debería ser un modelo que desarrollara la capacidad de operación de la mente. Además de prestar una mínima atención a la memoria. ¿Por qué es tan difícil este cambio? ¿Qué es lo que hace difícil las cosas? Pues no lo sé, sinceramente. Quizás alguna de las razones es la inercia. Se ha hecho durante tanto tiempo, por tanta gente en tantos países, que es muy difícil cambiar, es muy difícil mover la losa. Ahora, sucede que la educación que se tuvo, que atendía mucho al cultivo de la memoria, al cuidado de la memoria, estaba bien hasta antes de la época actual. Era muy buena la educación memorística, era muy buena, por ejemplo, para la Revolución Industrial. Sí. Y más todavía para las épocas anteriores. Porque no se requería mucha innovación, porque al contrario, los industriales rechazaban la innovación y hasta pudiera hacerse un chiste de que les dijeran a los inventores, por favor, no inventen tanto, porque eso representaba cambiar las matrices, cambiar los sistemas de producción, elevar los costos, etcétera, etcétera. Pero después de la era industrial cambia la sociedad y la producción actual es una producción que consume altas tasas de innovación y de creatividad, o primero de creatividad y luego de innovación. Ya no puede subsistir solo
con 2 o 3 inventos que produzcan 2 o 3 tipos excepcionales. Necesita que el sistema educativo forme a miles y miles y miles de alumnos en la creatividad y en la innovación, es decir, en la capacidad de operación de la mente, es decir, en un modelo que no sea solo de memorización. Me sorprende, Jaime, ¿por qué si se sabe esto? ¿O cuántos lo saben? A lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Pues hay como 10, yo creo que lo saben, no sé, en México, ¿no? 15, 50 a lo mejor, ¿no? 500, pongamos. ¿Quién nos escucha? Una golondrina no hace verano. Pues algunos pocos escuchan, sí, o ya lo saben, por supuesto. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, hay muchas personas que ya lo saben. Pero no tienen puestos de poder, eso, no tienen modo de llegar al poder, los políticos no escuchan, no les interesa, no es cierto, no les interesa la educación. No les interesa, sencillamente. Eso no personas que tienen el poder para poder hacer los cambios. Pero son las personas que tienen el poder para que pudieran hacerse algunos cambios. Pero no les interesa, no tienen pensamiento sistémico, lo que yo he comentado aquí muchas veces. Y no tienen pensamiento sistémico porque no leen. Y ahí volvemos a la importancia de la lectura. Claro, la lectura sistémica, la lectura con sistema, ¿sí? Entonces, al no tener pensamiento sistémico, no ven la relación de la educación con la economía, por ejemplo. No ven la relación de la educación con la conformación de la sociedad. No ven relaciones porque no tienen pensamiento sistémico, porque no leen. Nos enteramos que en las casas de los políticos difícilmente hay libros, o no hay de plano. O si hay, son un adorno, ¿sí? Entonces, bueno. Mira, a mí me parece admirable cuando alguien de mis amistades tiene una biblioteca así, de ese tamaño. No sé cuántos libros cabrán, pero son muchos libros. Muchos libros. Pero además cuando hay esta avidez por la lectura, este gusto por la lectura, las mismas personas clasifican. Sí, por supuesto. Aquí tenemos educación, acá tenemos matemáticas, acá tenemos... Claro. Tantos temas que ordenan, pues, poesía, hacen música, un sistema. Sí, hacen un sistema. Hacen un sistema. Biblioteca un sistema, claro. Sí. Claro que sí. Ahora, pocos, pero los hay. Mira, tú sabes que nosotros somos convencidos del taller de lectura. Sí, cómo no. Hoy más tarde estará aquí con nosotros la contadora pública Dora Speitia García. Y ella nos va a traer un libro que se llama Ahora Descubra sus fortalezas. Un libro muy interesante porque es el resultado de por lo menos 2 millones de encuestas que hicieron 2 directivos de Gallup, la empresa más importante en el mundo de encuestas. Sí, claro. Y mira lo que son las cosas, Jaime. La primera parte de las preguntas estuvo dirigida a las personas para que hablaran de sus defectos, de sus debilidades, de sus fallas. Dicen los autores que en ese sentido las personas, les falta papel para hablar de sus debilidades, de sus fallas personales. Sí, somos muy falibles los seres humanos, claro. La otra pregunta es, ahora escriba usted cuáles son sus fortalezas. ¿En qué es usted así, pantera? Claro. Y aquí lo curioso es de que las personas sufrían para descubrir en qué son buenos. Pues a lo mejor no tenían. O a lo mejor no tenían, pues exactamente, sí. Fíjate. ¿A qué vamos? ¿Qué tanto esto de lo que estamos diciendo en pocas palabras tiene que ver con el modelo educativo en México? Hablando de debilidades y fortalezas, el modelo educativo nuestro en México, ¿a qué se enfoca? ¿A impulsar las debilidades o a impulsar las fortalezas de las personas, pensando en la creatividad, pensando en esa apertura de la mente que tú mencionas, Jaime? Fíjate. Bueno, se enfoca en hacer repetir a los alumnos y se enfoca en hacer que los maestros evaluados pues también se enfoquen en la memorización de los temas
en los cuales van a ser evaluados. Sí. Claro está. Pues mira, siempre caemos, todas nuestras charlas contigo, Jaime, nos lleva al tema de la educación. Todo tiene que ver con la educación. Todo tiene que ver con la educación. Y decían... Es estratégica la educación. Es estratégica. No es el petróleo, el petróleo no es estratégico. No es la seguridad no es estratégica. Lo único estratégico que hay en un país es la educación. Lo saben los países inteligentes. ¿Quiénes tienen las mejores bibliotecas del mundo? Normalmente los países más desarrollados industrialmente. Está la biblioteca del Museo Británico, está la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, está la gran Biblioteca Nacional Francesa. Pues sí, es lógico, ¿no? ¿Cuántas bibliotecas tenemos nosotros? Yo recuerdo que me impresionaba mucho cuando de más joven, bueno, muy joven, estaba yo en la preparatoria, en la secundaria, y me gustaban mucho las películas del oeste, de vaqueros. Sí. Pues resulta que en cada pueblecito llegaba el malvado, llegaba el bueno, pero llegaba también una maestrita con su vestido con sus faldas arrastrando, ¿verdad? Y todo, que era la maestra del pueblecito. El pueblecito tenía como 6, 7 casitas. Y entonces tenía un local y llegaba con una cajita de libros, algo así. En cualquier pueblito mugroso de Estados Unidos, Es la diferencia. Y me acuerdo que leí también, pues estaba yo también en la secundaria, leí un artículo en una revista muy popular, no sé si puedo decir su nombre. Por favor, Jaime, por favor. En Selecciones. Claro. Y el artículo se llamaba Que se caigan los puentes. Y relataba que en un pueblito de Estados Unidos, pues había pocos recursos y entonces tenían que decidir si utilizaban esos recursos para reconstruir un puente que se había caído o para construir una escuela. Y entonces llamaron a la costumbre norteamericana, llamaron a todos los de la comunidad a una reunión y sometieron a votación. La mayoría votó porque se cayeran los puentes. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Para construir una escuela. Para construir una escuela. Aquí a lo mejor se piensa primero en la infraestructura, pero no en la infraestructura educativa, sino en la infraestructura de puentes. Sí. Aquí diría la gente, no, pues ¿por dónde vamos a pasar? Pues no importa que no sepamos leer, pero que podemos cruzar. Esa es la diferencia entre un gran pueblo como el norteamericano. Digan lo que digan, Sí. Es un gran pueblo. Los resultados hablan, los resultados hablan. Y un pueblo como el mexicano con tantos problemas. Donde hay maestros rurales, pues yo no sé si a eso los van a encontrar para evaluarlos, porque están remontados a la sierra. ¿Sabrá Dios dónde? Tú sabes de eso, pues tú eres de Chihuahua, tú sabes lo que es eso. Y entonces esos pobres maestros dan clase bajo el cielo, tienen el cielo por techo. Y los alumnitos tienen en lugar de sillas, pupitres, ya ni soñar, piedras. Se sientan en piedras. ¿Esos también los van a evaluar? Si es que los encuentran, claro está. Porque los evaluadores tendrían que remontarse a la sierra en busca de sus maestros. Cierto. Sí, yo soy de Chihuahua y mi madre fue maestra, por eso sé más o menos de lo que hablo. Y también los maestros rurales que desarrollaron una gran labor en México. Sí. Eran muy ingeniosos. Hay maestros, mi madre, por ejemplo, juntaba 3 hojas de papel de China, que era muy usual en aquel entonces, todavía existe, yo creo que el papel de China, claro. Una hoja verde, una hoja blanca y una hoja roja. No sé cómo las unía, con una especie de goma que hacía de una planta, pues creo que del nopal, o no sé de qué, sinceramente no sé, pero las pegaba. Y luego, quién sabe dónde conseguía una calcomanía del escudo nacional. Tenía planchas de carbón, calentaba la plancha y le ponía el escudo. Y luego un palo lo cortaba, le sacaba pico, no sé cómo, y hacía una bandera. Fíjate, mira nada más. Conseguía cartulinas, tampoco sé de dónde, y hacía una tintura con una cochinilla, una cochinilla, que hacía una tintura,
de color como morado, algo así. Ajá. Y con un palito de paleta, con una letra bellísima que tenía mi madre, hacía las letras del alfabeto en grande, para que las vieran los niños. Y compuso un himno escolar. Entonces yo quisiera saber si eso entra a la evaluación también o no. No creo, no, mira, no. A preguntar cuáles son los ríos de la frontera sur de México. Que a un profesor de geografía, si le preguntan no solo eso, sino cuáles son los ríos las vertientes del río Conchos de Chihuahua, pues quién sabe si las recuerde, ¿no? Sinceramente, ¿no? Sí. Y si no las recuerda, está reprobado porque tiene mala memoria. Entonces se está calificando la memoria en los maestros de primaria. Sí. No se va por ningún camino. Y yo lamento que las palabras del señor secretario, las dos declaraciones que hizo, que parece que se fueron al viento. La primera, se necesita un modelo que sea no solo de memorización. Y la segunda, se van a considerar otros términos en la evaluación de los maestros. Yo quisiera que se tomaran en serio y que hubiera pues un equipo de expertos en educación, pero expertos, no políticos ni funcionarios, ¿no? Claro. Los señores rectores de universidades, con el debido respeto, no son expertos en educación, son expertos en política, ¿sí? No se puede... Por eso llegaron. Por eso llegaron a rectores. Sí. No se pueden hacer reuniones con funcionarios y con políticos. Se tiene que crear un grupo de trabajo con verdaderos expertos en educación, con gente que ha estudiado el problema, gente que es investigadora, gente que está en activo, gente que tiene grupos a los que trata pues de desarrollar en todos los sentidos. Sí. Se tiene que tomar en serio el problema, es una necesidad estratégica. Si no se entiende que la educación es como la base de todo el desarrollo económico, no vamos a ir a ningún lado. Y si no se entiende lo que dijo el señor secretario, que se necesita un modelo que no sea solo de memorización, tampoco vamos a ir a ningún lado, creo yo. Mira, esto me hace recordar por aquí, así como es tu caso de venir al programa y exponernos estas ideas, que yo espero que a fuerza de que estemos hablando de este tema, alguien llegue a tomar en cuenta todos tus conceptos, Jaime. Lo deseo de todo corazón. Aquí hemos tenido de visitante, de invitada, a la maestra Fabiola León Arias. Ella maneja un método que se llama de aplicación mental. No es de ella ¿De amplificación? De aplicación mental. Ah, yo oí beatificación. No. Ya nos metimos con cosas religiosas. Método de aplicación mental. Yo me pongo a pensar, si en la escuela uno puede ser o aplicado o no aplicado, ¿cómo somos en la vida, Jaime? En la vida diaria, en la vida cotidiana. Y entonces, en este método que ha sido la creación de, fíjate qué curioso, un médico ginecólogo, fue el que lo creó junto con su esposa, el doctor Del Río y su esposa, que vive, aún su viuda, Coco Del Río, han hecho cosas tan interesantes como, ¿te acuerdas que en el 2005 la sub-17 de fútbol llegó a ser el equipo campeón del mundo? Creo que sí. En el 2005. Sí. Y lo que sucedió fue que además de toda la preparación física... Le ganó a Brasil, además. Sí, claro. Le ganó a Fíjate, Brasil. Jesús Ramírez, Chucho Ramírez, que es un excelente entrenador, un director técnico muy fuerte. Él, además de toda la preparación física, llamó a la maestra Coco Del Río para que los preparara mentalmente. Uh-huh. Lo que tú dices, no basta saber las jugadas, no es suficiente tener la condición física para jugar. Hay algo más importante que está acá adentro. La mente, Jaime. Por supuesto, claro. La intuición, todo lo que tú has dicho, la capacidad de síntesis, todo esto trasladado al deporte se puede aplicar. ¿Y qué hizo Coco Del Río, la maestra Coco Del Río? Los llevó a estos chicos a visualizar que pudieran ser los mejores jugadores en la cancha y llegar a ser campeones. Los estuvo entrenando y fueron campeones. Bueno, ¿a qué voy? A que Fabiola gentilmente nos ha hecho la invitación para este próximo sábado, de las 9:15 a las 11:15, el que podamos ir libremente, gratuitamente, a escuchar estos conceptos del método de aplicación mental. La cita es en la avenida Álvaro Obregón 284, en el 4º piso, en la colonia Roma, muy cerca del Metrobús Nápoles, de la estación, Nápoles es la que aquí tenemos cerca,
cerca de la estación Álvaro Obregón del Metrobús. Voy a decir, muy cerca de la Secretaría del Transporte, CETRAVI. Ahí, por ahí está ese número del 284. Ojalá hubiera personas que se interesen ir con la mente abierta, que tú dices, Jaime. Ir con la mente abierta, no aprender cosas de memoria, no, entrar en otra cosa de aplicación mental. Yo le agradezco mucho a Fabiola que tenga esta gentileza con nosotros. Lo que sí les pediría es que nos hagan la confirmación de quienes de veras tengan deseos de ir, porque yo tengo que pasar los datos de confirmación a la maestra Fabiola. Está abierta la invitación. Si alguien desea hacerlo, les doy mi número de celular para que me confirmen. Mi número es el 55 31 90 80 70. Sí hay personas en México, Jaime, que tienen la intención de lograr este cambio del que tú nos hablas, Jaime. Sí, sí las hay, pero no incide, pues. Claro, lo que digamos son unos cuantos son esfuerzos desperdigados. Así es, Jaime. Que no inciden en lo absoluto. Claro, en el plan nacional, por supuesto. Es que la CEP no es un elefante reumático, es un dinosaurio. Es un monstruo realmente, pues difícil de domar hasta para un secretario, ¿eh? Sí, es verdad, es cierto. Pues no tiene un papel fácil el secretario Chuaifet. No, yo creo que no lo tiene fácil de todos modos. Y menos si no se escucha a sí mismo. Es muy malo eso de no escucharse a sí mismo, ¿no? Porque dice uno, por mi caso, dice uno muchas tonterías, pero de vez en cuando dice uno algo importante que tiene que reflejarse en uno mismo, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ella dijo algo muy importante: se necesita un modelo que no sea solo de memorización. Y a él curiosamente se le olvidó, es decir, no practicó ni siquiera la memoria, se le olvidó lo que dijo. O no pudo implantarlo. O no tuvo gente, tampoco puede un secretario pensar en todo, ¿no? Claro. Máximo que no es un especialista. Pero a los maestros sí se les pide que recuerden todo, a los alumnos sí se les pide que recuerden todo. Por eso estudian 2 días antes del examen. Y por eso es un fracaso. Porque no han entendido nada, solamente han memorizado para el examen. Sí. Y un día después del examen olvidan todo, olvidan el 90-95%. Pero lo que tú nos has dicho, lo que se escucha se olvida rápidamente. Se olvida. Así que esa es la situación más o menos en nuestro país. Y pues tú realizas una gran labor y bueno, de vez en cuando conoces gente interesante como esta de la que hablas, pero son esfuerzos desperdigados, no son esfuerzos sistemáticos. Es como yo escribo un libro que nadie lee, ni el que lo escribió, como dicen. Bueno, no pasa absolutamente nada. Y los que llegaran a leerlo no lo entienden. Y los que llegaran a entenderlo no hacen nada con él. Pero incluso yo me he encontrado maestros que ni siquiera lo leen para contradecirme. O para decirme, Jaime, dices puras tonterías, tíralo al cesto de los papeles. Ni siquiera para eso. Es decir, se te hace un vacío. Pues no hay cultura en México. Volvemos otra vez a la formación, Jaime. Porque si una persona no está acostumbrada a pensar, una cosa es leer, pero la otra cosa es pensar. Esta revolución de la que tú mencionas, y tú eres aquí muy incisivo en eso, en hablar de la reforma del pensamiento. ¿Cómo lograr esa reforma del pensamiento, Jaime? Bueno, no se puede lograr con pláticas. Por eso yo no voy a las pláticas a las que me invitan, no se puede lograr con pláticas. Vas a convencer, suponiendo que convenzas a alguien, vas a convencer a ¿cuántas? ¿A 10, a 20 personas? ¿Sí? No tiene sentido. No incide, como tú dices, no incide a nivel nacional, a nivel no incide, no de los 120 millones de personas. No tiene importancia más que la satisfacción personal de decirlo, ¿no? Es como yo vengo a tu programa, pues en primer lugar porque te estimo mucho, pero en segundo lugar porque sé que tienes un buen programa de gestión social, que planteas muchas cosas interesantes, que mucha gente seguramente te ve, te escucha y a tus invitados. Sí. Pero lo que yo digo aquí no va a pasar nada, absolutamente, no pasa nada. Y si en lugar de Jaime Villegas lo dijeran 5,000 personas muy reconocidas, tampoco pasa nada.
Porque la estructura de poder no está construida para escuchar, está construida para malhacer. Nos quedan 3 minutos, Jaime. ¿Qué quieres redondear del tema del día de hoy? Pues nada más insistir una vez más en que para el cambio de mentalidad, para el cambio de manera de pensar, sí, esto no puede hacerse de arriba abajo tampoco. No podemos organizar cursos de cambio de pensamiento. No funciona esto. Tampoco funciona dejar que las cosas sigan como están, sino que tiene que hacer una relación dialéctica entre lo que se hace y lo que se dice. Es decir, tienen que cambiar las condiciones sociales en alguna medida, para que pueda cambiar la manera de pensar. Y pues no quisiera ser ave de mal agüero, creo que no lo soy. Al contrario, tengo mi lado optimista, pero yo creo que se necesita que el país se caiga a pedazos para que entiendan que debe cambiar la educación. ¿Hasta entonces? Hasta entonces. Nosotros vamos a seguir insistiendo con tu presencia aquí, Jaime. Mientras tú quieras venir al programa, sabes que esta es tu casa. Con todo gusto. Oye, esta es tu casa, muchas gracias. Porque además, ojalá que de veras alguien que esté interesado en ese tema y además pueda hacer llegar esta información, porque tiene algún contacto importante. Sería una suerte extraordinaria que si alguno de nuestros oyentes es alguien cercano al señor secretario de Educación, pudiera hacerle llegar esta información. Alguien, seguramente existe, estoy seguro. Por eso insistimos nosotros en este programa de llevar este tema que es esencial. Todo en la vida nos lleva al tema de la educación. Todo, Jaime. Todos los caminos conducen a la educación. Exacto. Sí. Isabel Villaseñor. Hola, Isabel. Se me perdió. Bueno. Ojalá que todo esto que hemos platicado con el maestro Jaime Villegas Pacheco el día de hoy, que además es un tema que nosotros reiteramos porque creemos en él. El tema de la educación es un tema sustantivo, vital, como el respirar. Así de importante yo creo que es el tema de la educación. Así de importante es, efectivamente. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, agradeciéndote siempre el tiempo que nos das, que nos brindas. Es un placer. Tú tienes una gran actividad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tengo actividad. Tienes actividad. Sin embargo, te das el tiempo de venir con nosotros, Jaime. Y luego con mucho gusto por estar contigo, Jaime, y con tu auditorio, ¿no? Muchas gracias. Isabel Villaseñor. Bueno, creo que tenemos todavía algunos minutos todavía por platicar. Jaime, ¿por dónde podríamos hacer algo? Si no es a nivel del modelo educativo en México, porque no es a nuestro alcance, no tenemos esa capacidad de decisión. Pero ¿qué podemos hacer mientras tanto? Pues es poco lo que puede hacerse, claro, cada quien en su trinchera, como dicen, sí, puede intentar hacer algo. Yo puedo intentar tener un grupo interactivo, pero choca con todos los demás y con los demás maestros y con la institución, porque no es lo normal, no es lo común, no es lo acostumbrado. Sí. Y hay problemas desde cómo se entienden los conceptos. Interactivo es un término que se ha trillado mucho y se ha maltratado mucho, por decirlo así. Se ha vulgarizado. Todo el mundo habla de interactivo y muy pocas cosas son interactivas. La interactividad educativa se da solo entre personas, solo entre seres humanos, ¿sí? Yeah. No hay otro tipo de interactividad, solamente entre personas. Que no se da. Que no se da. Que no se da, ¿verdad? O se da poco. Claro, mira. No hay interactividad con una máquina, hay interacción. Pero no hay interactividad. Yo puedo interactuar con una máquina, sí, pero no tengo una relación interactiva con ella. Estoy en interacción con mi computadora, sí, pero no tengo una relación interactiva con ella. Solamente con otra persona de carne y hueso puedo tener una relación interactiva. Lo mismo para los grupos. Claro. Entonces, cuando yo oigo que alguien está utilizando educación interactiva, pues me cuestiono si realmente estaremos hablando de lo mismo. Claro.
Pues hay mucho trabajo por hacer entonces. Hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Isabel, hemos llegado al final del programa. Muy agradecido como siempre, mi querido Jaime Villegas Pacheco. Es un placer estar contigo. Más para nosotros, Jaime. Más para nosotros. Gracias por tu presencia, tu experiencia gracias. Y tu sabiduría, Jaime. No, ninguna sabiduría. Jaime, sí. Nada más trabajo arduo. De muchos años, de toda tu vida. Gracias por estar ustedes con nosotros. Aquí nos veremos. Hasta la próxima. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.